Bueno, yo recuerdo sobre todo el primero y ahora este, aunque he participado en todos, pero el primero tuvo una característica principal que fue el primero, así que carecíamos de experiencia, era la primera vez que el Partido Comunista de Cuba, en esta nueva etapa, se reunía. Ahora, este Congreso, yo pienso que tiene también un carácter excepcional. No es el primero, pero sí se realiza en circunstancias muy especiales. Que el compañero Raúl las destaca cuando el informe central que él presentó ayer recurre a un texto de Cintio Vitier, a mi juicio muy importante, que entra muy a fondo en los problemas de Cuba. Fue un texto que Cintio escribió al comienzo, en el momento peor del periodo especial. Martí en la hora actual de Cuba. Martí en la hora actual de Cuba, que era en aquellos momentos de la desaparición del llamado campo socialista, en Cuba totalmente aislada, etc. O sea, es un congreso en ese sentido único, porque los demás tuvieron lugar en etapas, por supuesto Cuba bloqueada, Cuba hostigada, pero sin esa sensación o esa certeza de que realmente se vivían momentos definitorios, que la revolución y el país y la nación, que como Cintio dice en ese texto, es igual a la revolución desde 1868, que son inseparables. Si no hay revolución no va a haber nación independiente y por lo tanto no va a haber nación. Junto con eso, pienso que este Congreso se ha caracterizado por la enorme participación real de los delegados. Yo francamente no recuerdo discusiones tan intensas, tan interesantes además, alrededor de un documento básico, los lineamientos, que lo hemos discutido ya no sé cuántas veces. Los militantes, pero también, hay que decirlo, no solo los militantes, sino todo cubano o cubana que quiso participar en su barrio, en su centro de trabajo, en fin, en los lugares asequibles para ella. Y fueron muchos. En el informe central se da cuenta rigurosa, con datos precisos, de la cantidad de reuniones, la cantidad de propuestas, la cantidad de modificaciones. Más de dos tercios de los párrafos de la propuesta original fueron modificados a lo largo de ese proceso, de manera de que ya la tercera versión, la última versión que recibieron los delegados al Congreso, había sufrido sustanciales modificaciones a partir de la propia gente, dentro o fuera del partido. Y en el Congreso, por lo que he visto hasta hoy, ya se han aprobado, por lo menos en la comisión que yo participé, varios cambios importantes a esa versión modificada de los lineamientos. De manera de que, y todavía el Congreso no ha terminado, o sea, estamos realmente en presencia de una participación muy real, muy auténtica. Y por supuesto, Rosa, cuando uno piensa en el primer Congreso, pero compara con este, también se da cuenta de la transformación profunda que ha tenido la sociedad cubana. Hay personas, estoy seguro que la mayoría de los delegados del actual Congreso no estaban en el primer Congreso, eran quizás niños cuando eso, y la calidad de sus intervenciones, su conocimiento de los temas, muestra cómo
contamos con decenas de miles de personas que... No, nosotros nos llamaba la atención, no sabíamos que había tantas mujeres economistas y tan brillantes. Sí, economistas y juristas también, pero economistas sobre todo, en todo este sector. No es que me parece que tienes razón, porque tratar de hacer una división de género en la comisión mía, la mayor parte de las intervenciones fueron de compañeras del sector. Ricardo, esto no tiene precedente en los congresos del partido en Cuba, pero tampoco creo que tiene precedentes en los congresos de los partidos comunistas, por lo menos los que uno conoce o ha leído, sí, de esa consulta popular tan extensa hasta el punto de que no se puede hablar realmente de solamente un congreso de los comunistas, que es parte de la esencia de ese ensayo extraordinario de Sintio, claro, que es la inclusión de todos en ese proceso, que yo creo que es uno de los elementos centrales de ese ensayo. Porque en definitiva es el Partido Comunista de Cuba, pero es también el Partido de la Nación Cubana, el Partido de la Revolución Cubana, era el heredero legítimo del Partido de Martí, que buscaba precisamente eso, unir a todos los cubanos y las cubanas alrededor de un ideal o de ideales que pueden alcanzar el consenso más amplio de la nación cubana, son la independencia absoluta y la solidaridad, la justicia social en su sentido más amplio. El informe central también recoge esto de manera, me parece, muy especial y posiblemente con escasas referencias en la historia. Todo el final del discurso de Raúl. El informe central tiene varios méritos, a mi juicio, fundamentales. Por una parte, traslada a toda la sociedad cubana, a todo el pueblo, un discurso para todo el mundo, no solo para los delegados del Congreso, como un resumen de todo lo que ha sido este debate desde el año pasado alrededor de los ajustes, las modificaciones, la actualización, como solemos decir, del modelo económico y social de Cuba. Aborda los principales aspectos de esos lineamientos que han sido objeto de mayor discusión, pero con un lenguaje que me parece que comunica mucho mejor, más fácilmente con la gente. Quizás cuando tú lees los lineamientos o alguien los lee, pues tiene que consultar algún término, algún concepto con un economista, porque a veces el lenguaje no es excesivamente atractivo, digamos, un poco, es demasiado técnico, ¿no? Pero el discurso es perfectamente comprensible para cualquiera. Y además dicho desde el ángulo de lo que siente la gente, de lo que son las preocupaciones de la gente. Ese es un aspecto importante del informe central. El otro es un análisis de la situación del mundo de hoy, sin ser extenso, pero aborda las cuestiones fundamentales de hoy, de la humanidad, y en particular, por supuesto, la de Cuba, con un mensaje fundamental: la permanencia de una política que busca destruir a la revolución cubana, destruyendo a la población cubana, aniquilándola, haciéndola sufrir. Esa cita del funcionario del Departamento de Estado y también el del plan de acciones encubiertas que están presentes desde el principio de la revolución. Estamos hablando del año 59 y 60, antes del ataque de Peragirón. Y si se contrasta con la actualidad, es la política tal y como se está aplicando ahora. Desde la presión económica, la creación deliberada de malestar, de dificultades para la gente, para hacerla sufrir, como decía el documento del Departamento de Estado, y obligarla
a, a cambiar su gobierno, a renunciar a su gobierno, a hacer lo que ahora llaman, en el lenguaje más civilino, el cambio de régimen, como dicen los americanos ahora. Pero eso acompañado de formas de presión, de violencia, que en algunos momentos tuvo expresión armada directa, como fue Girón, y a todo lo largo de estos 50 años ha tenido expresión de violencia con las acciones terroristas, los sabotajes, los atentados, etcétera, etcétera. En víspera del Congreso se produce la culminación, la terminación de las farsas judiciales aquí en El Paso. Todo ese teatro montado alrededor del señor Luis Posada Carriles, acusándolo de haber, como mentiroso, de haber adulterado la verdad o no haber dicho la verdad cuando lo entrevistaron para sus trámites migratorios. Es curioso, una de las mentiras de las que acusan a Posada Carriles es de haber dicho que él no tenía vinculación con los actos terroristas que tuvieron lugar en La Habana en 1997. O sea, el gobierno norteamericano acusa a Posada de mentir al decir que él no estaba vinculado con eso. Es decir, que el gobierno norteamericano sabe que estaba vinculado con eso, sabe por lo tanto que tiene bajo su protección a un individuo que ellos saben que es un terrorista.